Hola chicas, buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo le va, Nayeli? Buenos días, profesora. Buenos días, Ángel. Esperamos 5 minutitos y partimos, ¿ya? Hola, Marce. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, Katy. Buen día, profesora. Buenos días. Buenos días, Lynn. Buenos días, Vale. Buenos días, Scarlett. Buenos días, profesora. Buenos días, Ángel. Tres minutos y partimos, chiquillas, ¿ya? Bueno, profe.
Ya, chiquillas, buenos días, ¿cómo están? Bien, profe, ¿y usted cómo está? Bien, gracias, Angélica. Ángela, ¿cómo estamos? Bien, solo con sueño. Oh, sí, noté que hoy día se demoraron más en entrar, todavía hay poquitas. Pero su Estamos grupo, iguales. sí, estamos todas igual, yo también. ¿Su grupo está listo para presentar, Ángela? Sí, o sea, sí. Hablo yo, entonces estoy con todo, con el sueño ahí, pero Ah, bien. ya. Vi a la Daniela por ahí, ya no la veo. Daniela, sí, aquí está. Dani, ¿usted Hola, profe. está? ¿Presentan ustedes primero o vamos con el Bueno, ¿Ah? sí, profe. Sí, presentamos nosotros. Ya, ¿qué hemos Voy estado a compartir. trabajando? Espera un poquitito. ¿Qué hemos estado trabajando Ya, la semana pasada y la anterior? No, la semana pasada. las dificultades del aprendizaje matemático. Exactamente. ¿Y qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver como un resumen de todas las dificultades y todo lo que conlleva las dificultades del aprendizaje matemático, como la calculia, la discalculia, su diagnóstico, los test que se realizan, eh, las teorías que tienen los expertos sobre las dificultades del aprendizaje matemático. Exacto, súper completa la respuesta. Muchas gracias, Dani. De Efectivamente, nada. chiquillas, hoy día, chiquillas, todas tienen que presentar, recuerden que presenta una persona por grupo, tienen que subir el trabajo a la semana 8 a la semana 9, perdón, a la evaluación formativa de la semana 9. Solo una persona lo sube también. Lo que vamos a ver, las clasificaciones, chiquillos, tienen que ver con clasificaciones que son antiguas. Recuerden que en la actualidad vamos a usar siempre el término dificultades del aprendizaje matemático como la nomenclatura que nosotros vamos a frecuentar. Pero tenemos que revisar esta otra información porque tiene que ver con de dónde vienen las bases para las definiciones actuales, ¿ya? Si bien es un enfoque súper clínico, casi médico, lo vamos a relacionar como lo que tenemos que descartar para poder determinar si son o no dificultades del aprendizaje matemático o están asociadas a otras causas, ¿ya? Vamos con el grupo de la Dani entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. Voy a apagar mi micrófono y parten ella. ¿Se escucha mal, chiquilla? Profe, no puedo compartir. No, profe. ¿Se escucha? Ya, gracias, que me dice la Cristi que ella escucha mal. Ahí sí, Dani. Voy a poner el celu a finalizar. Ya. Buenos días, compañeras, compañeros y profesora. Hoy vamos a presentar el mapa conceptual con respecto a las dificultades del aprendizaje matemático. Mi grupo está compuesto por Ángela Farías, Cristina Acuña, Daniela Muñoz, Ayelen Arias y Carla González. Ya, comenzamos con las dificultades del aprendizaje matemático, que en este mapa podemos ver que la evaluación del concepto lo se define como las dificultades para aprender matemáticas en los niños y niñas. No se deben a una sola razón ni a un solo tipo de dificultad. Existen diferentes factores que conducen a diferentes dificultades en el aprendizaje de las matemáticas y eso es lo que vamos a ver en este mapa a continuación.
Están la evolución del concepto, que vienen siendo diagnosticadas por los siguientes personajes según sus teorías, que es la teoría de la definición de Henschens, de Hertemann, de Berger, Koss y Coles. Ellos tienen distintas definiciones de los trastornos y de las dificultades del aprendizaje matemático. Luego continuamos con el enfoque psicopedagógico, y es donde encontramos que se asume que el diagnosticar DAM, dificultad del aprendizaje matemático, se deben considerar los siguientes criterios: un nivel promedio de inteligencia y el rendimiento académico en tareas de matemáticas es significativamente más bajo de lo esperado según la edad, especialmente más bajo que el nivel de inteligencia del paciente, del estudiante en este caso. La discalculia rara vez se diagnostica antes de completar el primer curso de enseñanza básica y por lo general se diagnostica en segundo o tercero básico. Luego continuamos con las teorías del aprendizaje, que también ahí nos entregan las teorías según Thorndike, Brovel, Piaget, Ausubel, Brunner, Gagne y Vygotsky. Luego nos encontramos de lleno con las dificultades del aprendizaje más comunes en enseñanza básica, las cuales son la calculia, que se trata de un trastorno provocado por una lesión cerebral, por lo que no se considera que las personas que padecen tengan una dificultad de aprendizaje. De hecho, consiste en la alteración de las habilidades y el procesamiento matemático, por lo que sabemos supone una dificultad para los niños que en muchos casos no está detectada. Luego viene la discalculia, que es la dificultad de aprendizaje de origen neurobiológico, que afecta especialmente a las matemáticas y dificulta la comprensión de cálculos matemáticos. Los niños que la padecen no interpretan esta asignatura de la misma forma que sus compañeros, por lo que necesitan una enseñanza adaptada a sus necesidades, ya que no se debe a problemas de atención, intelectuales o de falta de atención dada por una instrucción, así como realizar una tarea que requiera usar las matemáticas. Tenemos junto con ellas la discalculia verbal, que viene siendo la dificultad para nombrar cantidades matemáticas, la discalculia practognóstica, que es la dificultad para enumerar, comparar o manipular objetos matemáticamente. Tenemos la discalculia léxica, que es la dificultad para la lectura de símbolos matemáticos. La discalculia gráfica, que es la dificultad para escribir símbolos matemáticos. La discalculia idiagnóstica, que es la dificultad que se centra en la capacidad de hacer operaciones mentales y comprender conceptos matemáticos abstractos. Y la discalculia operacional, que es la dificultad en la ejecución de operaciones y cálculos matemáticos. También nos encontramos con las dificultades relacionadas con los procesos de desarrollo cognitivo. Este factor que complica a muchos niños en matemática y su desarrollo cognitivo, que es el que va de la mano del aprendizaje de la asignatura, por lo que la maduración neurobiológica particular de cada persona marca el ritmo. Tenemos las dificultades relacionadas con la estructuración de las experiencias matemáticas. Es la dificultad que también se refiere a un proceso evolutivo. La estructuración de la experiencia matemática en esta asignatura, los alumnos apoyan un conocimiento sobre otros, por lo que si han quedado conceptos por aprender o competencias matemáticas por desarrollar, los aprendizajes posteriores tendrán una dificultad extra. En este caso, las dificultades de aprendizaje matemáticas surgen como consecuencia de una deficiencia en los aprendizajes previos. Tenemos las dificultades en la resolución de problemas. Las dificultades en la resolución de problemas quiere decir que es el clásico obstáculo y el más frecuente en el aprendizaje matemático. Este frecuente impedimento se basa en la comprensión lectora, ya que la interpretación del problema requiere una serie de habilidades lingüísticas para asimilar conceptos y procesos como la aplicación de reglas o traducción del lenguaje a otro. Por tanto, debemos decir que los niños y niñas que tienen dificultad en la resolución de problemas fallan en la comprensión, la representación y la selección de operaciones y no en la ejecución, pero una vez que saben lo que tienen que hacer, no encuentran dificultades. Luego pasamos al área de dificultad
que es el trastorno del cálculo. En esta encontramos las destrezas lingüísticas, que es la deficiencia que presentan los niños y niñas a la comprensión de los términos matemáticos y el convertir problemas en símbolos matemáticos. Tenemos las destrezas de percepción, que es la dificultad que presentan los niños y niñas sobre identificar los símbolos, usarlos correctamente y además para ordenar grupos de números. Tenemos las destrezas matemáticas, que es la dificultad que presentan los niños y niñas en las operaciones básicas y sus secuencias como el sumar, restar, multiplicar y dividir. Tenemos las destrezas de atención, que es la dificultad que presentan los niños y niñas en cuanto a copiar figuras y observar los símbolos operacionales de forma correcta. Para tratar estas dificultades se debería tener en cuenta algunas consideraciones tales como vincular los contenidos matemáticos a elementos cotidianos, como por ejemplo ayudar en la cocina y ayudar en las compras en el supermercado, contar vehículos que van pasando, buscar números mientras se da un paseo, recordar números telefónicos, entre otros. Tratar de contextualizar los esquemas matemáticos subiendo los peldaños de la escala de abstracción al ritmo exigido por el alumno. Por ejemplo, aquí también podemos hacer uso de algún tipo de dominó para realizar problemas a los niños con fácil solución e ir aumentando dependiendo el ritmo del aprendizaje del niño o de la niña. Asegurar la asimilación de lo viejo antes de pasar a lo nuevo, asegurar el dominio y enriquecimiento de los códigos de representación de los procedimientos y contenidos, asegurar el dominio y enriquecimiento de los códigos de representación, asegurando que la traducción entre el lenguaje verbal y los códigos matemáticos pueden realizarse con soltura, como por ejemplo, actividades en donde sea fácil comprender los códigos y asociarlos a comprender que sumar viene siendo juntar o poner cosas, restar es quitar y buscar la diferencia, multiplicar es sumar repetidas veces y dividir es repartir y hacer partes. Servirse de la atención exploratoria del sujeto como recurso educativo y asegurar su atención selectiva solo en periodos en que está puesta pueda ser mantenida, como por ejemplo trabajar con el niño en actividades donde pueda tener su atención selectiva por el periodo que alcanza a durar la tarea y que éste sea llamativa para él. Enseñar paso a paso a planear el uso y selección de los recursos cognitivos, como por ejemplo trabajar actividades de orientación espacial, imaginación, razonamiento, entre otros. Asegurar que el niño pueda recordar los aspectos relevantes de una tarea o problema y procurar comprobar que no se exija más de lo que permita la competencia lógica del alumno. Por ejemplo, realizando ejercicios o problemas con materiales que ellos ya conocen y que les llame la atención. Trabajar con Legos es una buena opción. Enseñar paso a paso las estrategias y algoritmos específicos que exige las tareas, leer y explicar la definición de la actividad que se debe realizar los niños y niñas. Ejemplo, colorear el conjunto que tiene más círculos, luego cuenta y transcribe en el recuadro la cantidad total del conjunto coloreado. Procurar que al niño tareas de orientación adecuada, procedimientos de análisis profundo y ocasiones frecuentes de aprendizaje incidental. Ejemplo, trabajar con recursos del medio ambiente para adquirir conocimientos de lo concreto. Exploración del medio ambiente, diferenciando distintos tamaños de hojas, plantas, trabajar con piedras, entre otros. Y valorar y motivar a los niños que no parezcan interesados o competentes. Por ejemplo, realizando la actividad en donde podamos realzar sus virtudes, agrupándolas en distintas actividades, apreciando sus características. En cuanto a la evolución diagnóstica, el cual consiste en examinar cómo calcula el estudiante, en la mayoría de los casos, el alumno sigue algunos pasos para encontrar la solución, tales como la evaluación formal con test estandarizados. Las pruebas o exámenes estandarizados son los instrumentos de evaluación que miden las fortalezas o debilidades particulares de los alumnos. Contienen referencias sobre los modelos y proporcionan muchos tipos de información. Estos están clasificados como test de conocimiento y aptitudes, pensados para proporcionar una estimación de nivel general de la asimilación en el resultado a la cantidad de conocimientos y habilidades de los hábitos del estudiante. Este se obtiene a través de resolución de ejercicios y tareas del alumno. El test de diagnóstico, que está pensado para evaluar la actuación del alumno en el área de habilidades matemáticas. En cuanto a la evaluación formal con test con criterios de referencia, que la evaluación es más adecuada ya que logra determinar las habilidades de los alumnos
por medio de pruebas de conocimiento que localizan las áreas problemáticas generales. Las aptitudes de diagnóstico se centran en dificultades más específicas, como la evaluación informal, que les permite a los maestros hacer un seguimiento de la base actual de sus estudiantes con regularidad y frecuencia. Sin embargo, las evaluaciones informales pueden dar una idea más acabada de sus destrezas, habilidades y avances continuos por medio de trabajos diarios, pruebas confeccionadas o preguntas de distintos niveles por el docente. Los 4 niveles para confeccionar un test es seleccionar una jerarquía que incluya el área de contenido que se requiere evaluar, decidir qué habilidades necesitan ser evaluadas, establecer preguntas para cada habilidad dentro de la gama seleccionada y puntuar el test e interpretar el estudio del alumno. Según el diagnóstico, significa valorar los niveles de ejecución que el alumno presenta en tareas escolares, informarnos sobre su trayectoria escolar, conocer su nivel de desarrollo intelectual y actitudinal, analizar las dificultades que presenta el alumno y planificar la enseñanza. ¿Cómo podemos intervenir? Klein en 1989 propuso las siguientes consideraciones a la hora de intervenir. 1. Clasificación de la estructura y las exigencias. 2. Estructuración de cada sesión. 3. Estimular la participación activa e independiente en el proceso de aprendizaje. 4. Principios de la enseñanza terapéutica. 5. Pruebas y exámenes. Para diagnosticarlo es necesario una exploración neurológica que nos permita determinar si existe algún factor neurológico que origine el trastorno del niño. También una exploración psicológica que analiza el rendimiento del alumno. Una exploración social que se da a conocer y valorar la realidad social y familiar en la que el alumno se encuentra. En cuanto a los test psicopedagógicos para evaluar los desempeños en las matemáticas, el test de Benton-Luria es el instrumento que tiene como objetivo evaluar la capacidad del niño para comprender los números presentados en forma oral y escrita, realizar cálculo oral y escrito, contar series numéricas y elementos gráficos, y para el razonamiento matemático, el test está organizado para ser aplicado a menores de primero y sexto básico. Como segundo está el test de precálculo, que es la herramienta desarrollada para evaluar el desarrollo del razonamiento matemático en niños de 4 a 7 años. Esta herramienta permite evaluar la madurez de los niños en relación al desarrollo de sus habilidades para descubrir y organizar relaciones simples en objetos, y el impacto de ello en el proceso de percibir y organizar relaciones más complejas. Como tercero está el test de comportamiento matemático, el cual está evaluado en aspectos que forman parte de la conducta matemática en niños de edades cronológicas entre 7 a 12 años, considerando niveles de razonamiento, capacidades para mejorar símbolos numéricos, operar y realizar cálculos dentro de las estrategias que implica la resolución de problemas. Como cuarto está el test de evaluación del cálculo y resolución de problemas, el cual está para evaluar los procesos básicos del cálculo y la resolución de problemas en niños que presentan dificultades en el aprendizaje escolar. Determinar si las dificultades corresponden principalmente al ámbito de los aprendizajes escolares convencionales o al establecimiento de relaciones básicas por parte del niño. Como quinto está el test EVA-MAT, que pretende ser un instrumento de recogida de información relativa a las competencias matemáticas básicas y supone un desarrollo de la valoración de las capacidades matemáticas que se presentan en las baterías psicopedagógicas evalúa, que proponen aportar información relevante respecto a las siguientes variables evaluadas por las diferentes pruebas. Numeración, entre paréntesis, conocimientos de los números, conocimiento del sistema decimal y conocimiento de tipos de números. El cálculo, que entre paréntesis es la conceptualización de las operaciones, procedimientos de cálculo y estrategias de cálculo, la geometría y los tratamientos de la información y del azar y la resolución de problemas. Como sexto está yo y las matemáticas. El objetivo es explorar la relación que tiene el niño con las matemáticas desde una perspectiva afectiva, evaluar la percepción que tiene el sujeto de cómo los padres, profesores y compañeros confían en sus posibilidades de éxito en las matemáticas. La prueba consta de un listado de situaciones que el sujeto debe leer y responder. Estas situaciones se relacionan con la metacognición de su forma de trabajo escolar, la percepción que tienen los otros de él y la autopercepción frente a la asignatura.
Como análisis debemos decir que si hay que elegir la asignatura cuya enseñanza provoca más dolores de cabeza en niños, padres y profesores, la respuesta es clara, las matemáticas. No es una suposición, se trata de una dificultad probada que reside en factores concretos. El aprendizaje de esta materia exige a los niños llevar a cabo relaciones en el plano de lo posible, crear significados abstractos y codificar y decodificar símbolos, tal y como apuntan expertos pedagogos. Una vez demostrado este grado de complejidad, queda claro que centrarse en una única causa para resolverlo supone un error. Es muy importante concretar las dificultades de aprendizaje matemático más comunes en la enseñanza, ya que, como mencionamos anteriormente, es una dificultad común y que debe ser tratada y trabajada según las necesidades educativas especiales que requiera el niño o niña. Esta fue nuestra presentación. Muchas gracias. Súper completa, Dani. A ver, usted hace referencia, según la literatura también, de que el test de precálculo se aplica entre los 4 y los 7 años, ¿cierto? Uh-huh. Si se aplica entre los 4 y los 7, ¿qué habilidades creen ustedes que estará evaluando? ¿O qué nociones? Aquí ya se está evaluando nociones más concretas, como por ejemplo lo que es ya sumar, restar, dividir, multiplicar. De 4 a 7 años, a los 4 años. Claro, o sea, como organizar relaciones simples entre objetos. Por ejemplo, el proceso de percibir y organizar relaciones del ámbito ya de 4 a 7 años, ir cada vez con relaciones y organizaciones más básicas hasta lo más complejo. ¿Y cuáles vimos nosotros que eran las más básicas? Las más básicas eran, por ejemplo... que básicas que tienen que ver con la base, no que sean las más fáciles. No, con la base. Con la base son como ya más las nociones. ¿Cuáles? Las nociones de... Ay, perdón, esperen. Se me fue la palabra. ¿Cuáles son las que vimos en el cuadernillo? Lo primero que trabajamos. Las nociones espaciales. Por ejemplo. Las nociones, por ejemplo, el tema de las cosas que están arriba, abajo, al lado, exacto, encima, debajo. También vimos las relaciones espaciales. Lógicas, que partíamos por clasificación. ¿Qué más? Clasificación, tenemos el tema de cuantificación, tenemos el tema de... Ay, se me fue la palabra. La cuantificación, clasificación, ordinalidad, cardinalidad. Sí, ahí estaban. Esas eran. Un comodín del público. Gracias, chiquillas. Buen trabajo, niñas. Voy ya, profesora. A detener su compartición. Muchas gracias, Dani. Súper buen trabajo. Gracias, profe. Lo tienen que subir al aula, semana 9, me parece. ¿Ya? Ya, profesora. Lo subimos enseguida. El test de precálculo, gracias a usted, tiene esta característica que nos permite a nosotros anticipar o predecir el funcionamiento de los estudiantes en primero, segundo y tercero básico. Nos dice, por ejemplo, qué probabilidades tiene el estudiante de rendir bien, mal o regular en la asignatura de matemáticas. ¿Para qué nos servirá esto, chiquillas? ¿Para qué nos permitirá saber que va a rendir mal? ¿Qué podemos hacer con esta información? Conteste quien quiera contestar. ¿Nos puede ayudar a generar herramientas para poder ayudar en su aprendizaje? Efectivamente. ¿Qué consideraciones podríamos tener, por ejemplo, Ángela, si estamos revisando nociones previas? Podemos tener como, bueno, el tipo de aprendizaje que él tiene, que podemos trabajarlo si es un aprendizaje auditivo, visual o kinestésico, podemos trabajar en eso, podemos trabajar las herramientas, como dije anteriormente, que nos puede guiar a un mejor aprendizaje y ahí se me fue. ¿Se acuerda cuando revisamos el mapa conceptual del número y vimos todas las nociones previas al aprendizaje del número? Sí. ¿Qué teníamos que hacer en ese caso?
Claro, ahí tenemos que aprender si no me equivoco, la cantidad del número, el demostrarlo como pictóricamente, o sea, que él pueda ver la cantidad del número, la forma del número y el orden del número. Exacto, o sea, nos vamos a estas variantes que tienen que ver con nociones previas para poder determinar cuál es la que está descendida y establecer una estrategia. Gracias, Ángela, buena respuesta. Ahora seguimos con la Ángela, vamos con la presentación del grupo 1. ¿Está listo para que pueda compartir? Ya, perfecto. Yo apago mi micrófono y la dejo. Ya. Bueno. Buenos días, profesora, compañeras, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre las dificultades de aprendizaje matemático, o más conocido como el DAM. Bueno, mi grupo está compuesto por Marcela Durán, Yanis Obando y quien les habla, Ángela Casanova. Bueno, ¿qué es el DAM? ¿O qué entendimos por DAM? Bueno, muchos niños tienen dificultades con las matemáticas y la resolución de problemas matemáticos. Puede convertirse en un verdadero desafío para ellos y para quien les enseña además. Su aprendizaje requiere la creación de significados abstractos, la codificación y la descodificación de símbolos. O sea, en el aprendizaje de matemáticas nosotros tenemos un escenario complejo porque tiene muchas variantes. Bueno, la evolución de este concepto. ¿Me da un segundito? Ahí sí. Bueno. Según Koch, en 1974, el trastorno estructural de las habilidades matemáticas es originado por un trastorno genético o congénito de partes del cerebro. Bueno, esto es sobre la maduración del mismo y la maduración de las habilidades que vamos a tener cada uno. Bueno, Koch propone una teoría interactiva en la que defiende que las dificultades de aprendizaje tienen una base experiencial. Esto quiere decir que son los factores actitudinales y motivacionales lo que tiene que ver. Henschen habla sobre la discalculia como derivación de acalculia o ceguera para los números. Tenemos la de Gertzmann, que sugirió que la acalculia estaba determinada por un daño neurológico, señalando además que era un tipo de síndrome. Y tenemos a Berger en 1926, que distinguió entre acalculia dos opciones, que está la primaria, que es el trastorno del cálculo sin afección alguna del lenguaje, y la secundaria, que es asociada a otras alteraciones. Pueden ser verbales en el espacio y temporales. Bueno, el enfoque psicopedagógico asume que el diagnóstico de una DAM hay que tener en cuenta criterios tales como poseer un nivel medio de inteligencia, mostrar un rendimiento académico en tareas matemáticas significativamente inferior al esperado según la edad. Y el trastorno del cálculo rara vez se diagnostica antes de finalizar el primer curso. Ya que esto igual necesita una cierta maduración, entonces no podemos dar diagnósticos tempranamente. Bueno, tenemos las investigaciones, las teorías del aprendizaje según Tordick, la teoría del asociacionista y su ley del afecto, o sea, su ley del efecto. Fue muy influyente en el diseño del currículum de las matemáticas elementales, las teorías conductistas, propugnaron un aprendizaje pasivo. La de Brouwer defendía las necesidades de un aprendizaje significativo de las matemáticas, cuyo principal objetivo debía ser el cultivo de la comprensión y no los procedimientos mecánicos del cálculo. O sea, esto más o menos habla de que si no hay una comprensión no va a haber un buen desarrollo de los procedimientos. Piaget reaccionó contra los postulados asociacionistas y estudió las operaciones lógicas, que subyacen a muchas de las actividades matemáticas básicas a las que consideró prerequisitos para la comprensión del número y de la medida.
y Hausubel, Brunner, Gagné y Vygotsky se preocuparon por el aprendizaje de la matemática, por desentrañar qué es lo que hacen realmente los niños cuando llevan a cabo una actividad matemática. Bueno, las dificultades del aprendizaje más comunes en enseñanza básica. Tenemos la calculia, que es la alteración de las habilidades y procesamiento matemático, debido a lesiones cerebrales en este caso, y no se trata de una dificultad de aprendizaje. Tenemos la discalculia, que es la dificultad de aprendizaje de carácter persistente y específica en matemáticas. Puede ser que manifieste dificultades para comprender, y para realizar cálculos matemáticos. Tenemos que puede ser un trastorno debido a causas específicas. La discalculia no está asociada a ningún déficit físico, psicológico o social, y entre algunas de ellas. Bueno, la discalculia verbal. Esto trata de la dificultad para nombrar las cantidades, números, para usar términos y las relaciones que existen entre ellos. Tenemos la discalculia léxica, que es la dificultad para leer símbolos matemáticos. O sea, se podría decir que no comprende un símbolo matemático. Tenemos la discalculia practognóstica. Hace referencia a dificultades para enumerar, comparar, manipular objetos matemáticamente. Tenemos la discalculia gráfica, que es la dificultad para escribir símbolos matemáticos. La discalculia ideognóstica, que se centra en las capacidades de hacer operaciones mentales y comprender conceptos. Tenemos la discalculia operacional, que es la dificultad en la ejecución de operaciones y cálculos numéricos. Dificultades relacionadas con los procesos de desarrollo cognitivo. Bueno, para esto, el aprendizaje en la matemática está estrechamente ligado al desarrollo cognitivo, ya que si no se genera una maduración de las estructuras cerebrales, puede tener problemas en las habilidades matemáticas. Tenemos las dificultades relacionadas con la estructuración de la experiencia matemática. O sea, los aprendizajes matemáticos constituyen un aprendizaje secuencial y progresivo. O sea, es uno de los aprendizajes que se van apoyando junto con otros. Esto se va a ir haciendo como en forma secuencial, y si el niño o niña no logra hacer esta como secuencia, pues va a costar mucho que logre comprender lo que es matemática. Tenemos la dificultad en la resolución de problemas, que esto ya va en un tema que va ligado a la comprensión lectora y a la resolución del mismo problema, ya que si no se tiene una buena comprensión lectora, va a ser muy difícil que logre comprender el desarrollo del problema o de la resolución del problema. Bueno, las áreas de dificultad. Tenemos las destrezas lingüísticas, que van asociadas al trastorno del cálculo. Tenemos la destreza de la percepción, que entra en lo que es la dificultad en la capacidad para reconocer y entender símbolos, y también para ordenar grupos de números. Tenemos la destreza matemática. Tenemos la destreza matemática, que es la dificultad con las operaciones básicas y sus secuencias: suma, resta, multiplicación, división. Tenemos la destreza de atención, que es la dificultad de copiar figuras y observar los símbolos operacionales correctamente. Bueno, y para poder tratar estas dificultades se debería tener en cuenta que vincular los contenidos matemáticos a elementos cotidianos. Puede ser, como anteriormente dijo mi compañera, invitarla a cocinar, a jugar, de repente contando cosas del paisaje, etc. Tratar de contextualizar los esquemas matemáticos, subiendo los peldaños de la escala de abstracción al ritmo exigido por el alumno. O sea, esto quiere decir que acompañemos al alumno en los esquemas matemáticos, subiendo de a poco la intensidad o la dificultad de él. Tenemos asegurar la asimilación de lo viejo antes de pasar a lo nuevo. O sea, nosotros también tenemos que comprender que primero tiene que entender lo que se le está pasando para poder pasar a una unidad nueva o a un problema nuevo. Asegurar el dominio y enriquecimiento de los códigos de representación de los procedimientos y contenidos. Esto quiere decir que aseguremos que el niño o niña entiende completamente para poder enriquecerlo con más cosas. Evaluación y diagnóstico. Es importante examinar cómo calcular el aprendizaje. En la mayoría de los casos, el alumno sigue unos pasos para encontrar la solución.
Tenemos la evaluación formal con test estandarizados. Aquí entran los test de conocimiento y aptitudes pensados para proporcionar una estimación del nivel general de la asimilación del alumno. Y tenemos los test de diagnósticos pensados para evaluar la actuación del alumno en las áreas de matemáticas. Tenemos la evaluación formal con test con criterios de referencia. Describen la actuación del alumno en términos de criterio para determinadas habilidades y son más adecuados para evaluar. Tenemos las pruebas de conocimientos que localizan las áreas problemáticas generales y tenemos las aptitudes de diagnóstico que se centran en dificultades más específicas. Tenemos la evaluación informal que implica examinar muestras del trabajo diario del alumno o utilizar pruebas confeccionadas por el profesor mismo para que logremos determinar dónde se puede encontrar el problema o qué es lo que hay que apoyar. Tenemos la evaluación informal, que es esencial para controlar la evaluación de los alumnos y para enseñar conceptos y habilidades matemáticas. Y para identificar áreas problemáticas específicas, el problema debe confeccionar un test de conocimiento y actitudes con preguntas de distintos niveles. Bueno, 4 pasos para la confección de un test. Seleccionar una jerarquía que incluya el área de contenido que se quiere evaluar, o sea, nosotros si vamos a evaluar un test, necesitamos ver qué es lo que tenemos que evaluar y la jerarquía de ello. Decidir qué habilidades necesitan ser evaluadas. Establecer preguntas para cada habilidad dentro de la gama seleccionada. Y puntuar el test e interpretar el resultado del alumno. Diagnóstico. Valorar los niveles de ejecución que el alumno presenta en las tareas escolares, conocer su nivel de desarrollo intelectual, planificar la enseñanza, analizar las dificultades que presenta el alumno. Para diagnosticar la intervención es necesario exploración neurológica que nos permite determinar si algún factor neurológico que origina algún trastorno. Exploración psicológica nos permite valorar la inteligencia y atención. La pedagógica, que analiza el rendimiento del alumno, y la social, que es conocer y valorar la realidad social y familiar en la que el alumno se encuentra. ¿Cómo intervenir? Klein en 1989 propuso la siguiente consideración a la hora de intervenir, que es la clasificación de la estructura y la exigencia, estructuración de cada sesión, estimular la participación activa e independiente en el proceso de aprendizaje, principios de la enseñanza terapéutica y pruebas y exámenes. Los test psicopedagógicos para evaluar desempeño en las matemáticas. Tenemos el test de Berton, que es la evaluación del conocimiento matemático, adoptado por Mariana Chadwick, que su objetivo es como evaluar la capacidad del niño para comprender los números, evaluar la habilidad del cálculo oral y escrito, la habilidad para contar series numéricas y elementos gráficos, entre otros. Tenemos el test de precálculo, que este test es de Neva Milicic, Sanders Smith, y su objetivo principal es evaluar el desarrollo del razonamiento matemático. Tenemos el test de comportamiento matemático, que su objetivo es evaluar aspectos que forman parte de la conducta matemática, considerando niveles de razonamiento, capacidad para manejar símbolos, números, operar y utilizar el cálculo dentro de la estrategia que implica la resolución de los problemas. Tenemos el test de cálculo y resolución de problemas, que el objetivo es evaluar el rendimiento matemático en conocimiento de conceptos, como el desarrollo de las habilidades. Tenemos el test EVAMAT, que su objetivo es evaluar las competencias matemáticas básicas y el desarrollo de la valoración de las capacidades matemáticas. El yo y las matemáticas, que su objetivo es explorar la relación que tiene el niño con las matemáticas desde una perspectiva afectiva. Y evaluar la percepción que tiene el sujeto de cómo los padres, profesores y compañeros confían en su posibilidad de éxito en las matemáticas. Bueno, como conclusión podemos decir que en sí las dificultades del aprendizaje matemático son complejas, ya que entra mucha información en cabecitas muy pequeñas, y esto de a poco se tiene que ir trabajando, como decía en la presentación, tiene que ir por peldaños. No podemos exigir tanto desde primero, o sea, como primera posición,
siempre tenemos que ir dando un poco más y ver siempre los aprendizajes previos para poder introducir más conocimiento a cada niño o niña. Gracias por su atención, esta sería nuestra presentación. Gracias, Ángela, súper completa. Ángela, una pregunta. ¿Por qué será necesario evaluar el nivel intelectual de los estudiantes? ¿Por qué tenemos que descartar que no tenga discapacidad intelectual? Porque aquí podemos ver las necesidades educativas, o sea, las necesidades especiales de cada niño, ya que a veces quizás no nos podemos dar cuenta y podemos tratar de exigirle y meterle conocimiento y el niño quizás no va a comprender. Ya. Entonces, a veces necesitamos una evaluación diagnóstica. Ya, y en este caso, si una persona tiene discapacidad intelectual, ¿podríamos hablar de una dificultad de aprendizaje matemático? Sí, podríamos hablar, ya que quizás le va a costar más entender el tema matemático y necesitamos evaluar otras opciones de cómo entregar la enseñanza. Pero, ¿qué sería lo que prima, la discapacidad intelectual o la dificultad en las matemáticas? ¿De dónde La discapacidad intelectual. Ya, entonces, ¿sería dificultad del aprendizaje matemático específicamente? No, Ya. es su discapacidad. Exacto, súper buena respuesta. Chiquillos, cuando nosotros hablamos de dificultad del aprendizaje matemático, no podemos hablar de que la persona con discapacidad intelectual presenta naturalmente una dificultad en el aprendizaje matemático. Esto va a estar relacionado con la discapacidad intelectual, así como puede presentar también dificultades en el aprendizaje de la lectura o de la escritura, ¿ya? La dificultad que prima ahí es la discapacidad intelectual y lo demás es secundario, ¿ya? Gracias, Ángela. Muy buen trabajo. Felicitaciones. Seguimos con el grupo de la Catalina, Constanza, Michelle, Loreto y Jocelyn. Por favor, ¿quién presenta? Hola, profe. ¿Cómo está, Cata? Un poquito resfriada, pero bien. Ya. ¿Estamos listas? Sí, pero voy a compartir la pantalla. Ya, yo apago mi micrófono y la dejo a usted, ¿ya? Ya. ¿Se ve bien? Sí, súper. Ya. Buenos días, profesora, compañeras y compañeros. Vamos a hablar del DAM, dificultad del aprendizaje matemático. Las integrantes son Jocelyn Díaz, Michelle Zúñiga, Constanza Toledo, Loreto Pérez y quien habla, Catalina Almanza. Espérenme un poquito, que esto, ahí está, ya. Muchos niños y niñas tienen dificultades con las matemáticas. Entender los conceptos, las bases del cálculo, el lenguaje de los símbolos. Las dificultades del aprendizaje no son debidas a una causa única, existen diferentes factores que pueden dar lugar a las dificultades del aprendizaje matemático. Y voy a nombrar algunos que son los más comunes. Son la calculia, la discalculia, discalculia verbal, discalculia pragnóstica, discalculia léxica, discalculia gráfica, discalculia ideognóstica, discalculia operacional, dificultades relacionadas con los procesos de desarrollo cognitivo, dificultades relacionadas con la estructura de la experiencia matemática y dificultades en la resolución de problemas. La evolución del concepto. En un principio se dijo que la discalculia es la derivación de la acalculia o ceguera para los números. Luego fue evolucionando hasta decir que es un trastorno estructural de las habilidades matemáticas originado por un trastorno genético o congénito de partes del cerebro. Hasta que finalmente Cole propone una teoría interactiva en la que defiende que las dificultades de aprendizaje tienen una base experiencial. Su teoría subraya la importancia de los factores actitudinales y motivacionales. El enfoque psicopedagógico. Hay que tener en cuenta criterios tales como poseer un nivel medio de inteligencia, mostrar rendimiento académico en tareas matemáticas significativamente inferior al esperado según la edad,
y por debajo del nivel del funcionamiento intelectual del estudiante. Algunas investigaciones sobre teorías del aprendizaje fueron las de Piaget, Thorndike, Brouwer, Ausubel, Brunner, Targne y Vygotsky. Evaluación y diagnóstico. Es importante examinar cómo calcula el aprendiz. Existe la evaluación formal con test estandarizados, la evaluación formal con test con criterios de referencia, evaluación informal y pasos para la confección de un test es seleccionar jerarquía que incluye el área de contenido que se quiere evaluar. Decidir, por ejemplo, las habilidades que necesitan ser evaluadas, establecer preguntas para cada habilidad y puntuar el test e interpretar el resultado del alumno. Por último, algunos de los test psicopedagógicos para evaluar el desempeño de las matemáticas son el test de Benton, que evalúa las capacidades del niño para comprender los números presentados de forma oral y escrita. Perdón. Test de precálculo, que evalúa el desarrollo del razonamiento matemático, el test de comportamiento matemático, que evalúa aspectos que forman parte de la conducta matemática, considerando los niveles de razonamiento matemático, el test de evaluación de cálculo y resolución de problemas, que evalúa el rendimiento matemático en conocimiento de conceptos como en el desarrollo de habilidades, el test de EVAMAT, que evalúa las competencias matemáticas básicas, y el sexto, que es Yo y las matemáticas, que este test evalúa la relación del niño con las matemáticas desde una perspectiva afectiva. Y esa sería nuestra presentación. Cata, hay un test que se llama Yo y las matemáticas, ¿cierto? Sí. ¿Qué dijo usted que evaluaba? Evalúa la relación del niño con las matemáticas desde una perspectiva afectiva. ¿Por qué cree usted que es necesario considerar estos aspectos? Yo creo que de hecho fue como el que más me llamó la atención, porque siento que es necesario saber, porque quizás, pues, no sé, yo me imagino al tiro como esto, como que a un niño que le cuesta un poco la matemática y unos padres como que le exijan demasiado y al final genera como un rechazo del niño en la matemática. Entonces, siento que este test podría evaluar eso, porque pasa mucho que hay veces que los padres por desinformación o un poco por querer que el hijo aprenda, lo presionan. Y quizás este test puede evaluar eso, pues, que el niño quizás no está aprendiendo porque bajo tanta presión que tiene, le está generando como cierto rechazo y no quiere nada con las matemáticas. Ya, ¿y para qué nos podrá servir entonces este test, Cata? ¿Cómo lo podremos usar, sus resultados? No sé, a ver. Sí sabe. ¿Sí sé? Sí. ¿Cómo lo podemos usar como resultado? Los resultados que obtengamos, pues supongamos que dice que efectivamente el niño tiene resistencia porque hay una presión excesiva de parte de los padres. Lo podemos utilizar como para quitarle esta presión, pues. Como una forma de sanar, así como eso. ¿Y qué sugerencia le podríamos dar a los padres en ese caso? Si vemos que sean un poco más flexibles, que no lo presionen tanto y que trabajen a la par con él, pero sin estar constantemente así presionándolo. Exacto, súper buena respuesta. Gracias, Cata. Eso es lo que se espera de este tipo de reflexiones, chiquillas, que podamos establecer para qué nos sirven estos tests, ¿ya? Buen trabajo, niñas. Vamos con el grupo 3 de la Valeria, la Cristina, la Lynn, Marjorie y Basti. ¿Quién presenta? Hola, profe. Yo voy a presentar. Hola, Mi Cristi, compañera va bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. Qué bueno, pero no, ¿sabe qué? Tengo un problema con mi computador que no sé qué se reinició de delante, entonces prefiero no prender la cámara para que no se me vaya a echar a perder delante el audio, no lo estaba escuchando muy mal. Ya, no se Lo preocupe. reinicié para ver que no sé qué le pasa en realidad, entonces prefiero no, que me escuche mejor y que no se vaya a estropear porque si no mis compañeras me matan. Ya, voy a apagar mi audio para que usted siga, ¿ya? Bueno. Ya, 1, 2, 3. Ok. Hola.
vamos a presentar nuestro trabajo de dificultades del aprendizaje matemático. Nuestro trabajo lo conforma Marjorie Vega, Valeria Graciano, Aline Huentemán, Basti Olivares y Cristina Espinosa. Las dificultades del aprendizaje matemático, más conocido como DAM, son... las matemáticas no es una materia fácil de comprender. Para muchos niños y niñas presentan varios problemas para entenderlo. Los conceptos o al mirar los números, su lenguaje simbólico, la resolución de problemas, a muchos niños les cuesta esto. Y existen varias causas que perjudican el estudio o el estudiar las matemáticas, como la discalculia. La discalculia es una discapacidad del aprendizaje en matemáticas, es una condición neurológica que afecta el poder comprender las matemáticas. Y también está la calculia, que en realidad es la pérdida para realizar tareas de cálculo debido a algún daño cerebral. Esto es lo que están como las dos causas que perjudican el estudiar las matemáticas. Las dos causas principales. Primero está el Genschen, son puros nombres raros, profe. La discalculia como derivación de acalculia o ceguera para los números, como que los miran y como que no los ven como en chino, algo así. En Hertzmann, la acalculia determina por un daño neurológico. En Berger, la primera acalculia la definió como un trastorno puro del cálculo, la secundaria lleva alteraciones verbales espacio-temporales. La cuarta sería COS, es un trastorno estructural de las habilidades matemáticas originados por un trastorno genético o congénito, son el substrato anatomofisiológico directo de la maduración de las habilidades matemáticas. Y el 5 sería COLES, propone una teoría interactiva en la que defiende que la DA tiene una base experiencial. El enfoque psicopedagógico, el diagnóstico DAM, se debe tener en cuenta varios criterios, como poseer un nivel medio de inteligencia, también mostrar un rendimiento académico en tareas matemáticas significativas inferior al esperado según la edad. Y 3, nivel de funcionamiento intelectual del estudiante. Estos criterios tenemos que considerarlos como para poder hablar de DAM en algún. Las tareas del aprendizaje. Thorndike es una teoría del tipo asocionista y su ley del efecto fue muy influyente en el diseño del currículo de las matemáticas elementales. Y en el Brouwer, Piaget, Ausubel, Brunner, Gagné y Vygotsky, estos personajes defendían el concepto de aprender descubriendo, y los individuos debían comprender y descifrar las actividades matemáticas que estén realizando. Lo consideraban un aprendizaje significativo. Entre paréntesis, metacognición. Hicimos un pequeñito mapa mental. La discalculia verbal, es que aquí están como las dificultades básicas o muchas ramas de la discalculia, y tiene varias ramas esta discalculia, estas dificultades comunes de la enseñanza básica. Una es la discalculia verbal, la discalculia practognóstica, discalculia léxica, discalculia operacional, discalculia ideognóstica y discalculia gráfica. Las dificultades relacionadas con los procesos de desarrollo cognitivo. El aprendizaje de las matemáticas está sujeto fuertemente al desarrollo cognitivo para que puedan aprenderse ciertos conceptos matemáticos. Es necesario que se produzca la maduración de las estructuras cerebrales que subyacen a las habilidades matemáticas. El pensamiento matemático va aumentando a lo largo del proceso evolutivo
es necesario alcanzar una madurez para tener ciertos aprendizajes. Aunque existan algunos conceptos de desarrollo general, dependiendo de la edad y de la igualdad, cada niño y niña sigue su propio tiempo. En ocasiones los problemas de aprendizaje pueden ser ocasionados porque simplemente no han alcanzado la madurez necesaria. Bueno, acá como resumen o como conclusión es que no todos tenemos el mismo desarrollo, el mismo aprendizaje, no todos aprendemos de la misma forma, hay algunos que son más lentos, hay algunos que son más rápidos, porque igual eso se ve mucho en los niños, que hay niños que tienen mucha rapidez mental, que las agarran al tiro, que saben que están como, y que también su atención está como súper despierta, y no tienen estas dificultades, pero hay otros que no, que les cuesta más, que hay que repetirles, entonces igual todos tenemos como estas diferencias. Y las dificultades relacionadas con la estructuración de la experiencia matemática, los aprendizajes matemáticos van desarrollando de forma secuencial y progresiva. Cuando el aprendizaje anterior es deficiente y se sigue avanzando en las competencias matemáticas, los conceptos que tenemos a futuro por comprender presentarán deficiencia y esto creará un DAM. En las dificultades, la resolución de problemas, esta última dificultad es muy frecuente. Está asociada con la comprensión lectora. Al tener la dificultad de no comprender, también tenemos la dificultad de interpretar la información del problema. Los niños y niñas les cuesta la comprensión, la representación y la selección de la operación. Una vez que logra superar estas dificultades, ya no tiene problema de ejecución. Áreas de dificultad. El trastorno del cálculo. Destrezas lingüísticas, destrezas de percepción, destrezas de atención, destrezas de matemática. Aquí serían como alguna de los lugares de las matemáticas en donde podemos presentar dificultades, como trastornos. Y tenemos que tener en consideración que con esta, el que tenga estas dificultades para poder aprender las matemáticas, podemos ayudar de diferentes formas a los niños. Y una de estas es vincular los contenidos matemáticos a elementos cotidianos, asegurar la asimilación de lo viejo antes de pasar a lo nuevo, enseñar paso a paso, a planear el uso y selección de los recursos cognitivos. También enseñar paso a paso las estrategias y algoritmos específicos que exigen las tareas. También valorar y motivar a los niños que no parezcan interesados o competentes. Bueno, esto es como para que podamos ayudar también a los niños que tienen las dificultades con distintas cosas, porque como ya tenemos el diagnóstico o sabemos que están así, que no lo entienden y que ven las letras en chino y que no, como que no les cuesta mucho asimilar que 2 más 2 es 4, o que si lo ven como que no, como que su cabecita no les funciona o no reaccionan ante eso. Podemos hacer varias cosas para que esto se vaya desarrollando o podamos ir contrarrestando su dificultad matemática. Entonces podemos hacer varias cosas para que podamos ir avanzando. En la evaluación y diagnóstico, la evaluación formal con un test estandarizado, evaluación formal con un test con criterio de referencia, evaluación informal también. 4 pasos en la confección de un test. Seleccionar una jerarquía que incluya el área de contenido que se quiere evaluar. También decidir qué habilidades necesitan ser evaluadas. Establecer preguntas para cada habilidad dentro de la gama seleccionada. Y por último, puntear el test e interpretar el resultado del alumno. Acá podemos hacer evaluaciones y también diagnosticar con estos 4 pasos y con estas 3 distintas evaluaciones. El diagnóstico
valorar los niveles de ejecución que el alumno presenta en las tareas escolares, informamos sobre su trayectoria escolar, conocer su nivel de desarrollo intelectual y actitudinal, analizar las dificultades que presenta el alumno y planificar la enseñanza. Para diagnosticar la intervención es necesario la exploración neurológica. Nos permite determinar si existe algún factor neurológico que origine el trastorno. La exploración psicológica nos permite valorar la inteligencia y atención. La exploración pedagógica analiza el rendimiento del alumno y la exploración social conoce y valora la realidad social y familiar en que el alumno se encuentra. Acá tenemos como nosotros como para que podamos intervenir, tendríamos que estar observando en distintas áreas del niño para que podamos abordar bien el tema y la enseñanza, podamos hacer algo más integral y poder observar bien todas estas áreas para que podamos hacer un conjunto de ayuda y de avance. ¿Cómo intervenir según Klein? Entre paréntesis, 1989. 1. Clarificación de la estructura y las exigencias. 2. Estructuración de cada sesión. 3. Estimular la participación activa e independiente en el proceso de aprendizaje. 4. Principios de la enseñanza terapéutica. 5. Pruebas y exámenes. Acá tenemos 5 intervenciones que podemos hacer según Klein. Test psicopedagógicos para evaluar desempeños en las matemáticas. El test de Benton-Luria, evaluación del conocimiento matemático. El test de precálculo, este test es de Neya Milicic. El test de comportamiento matemático es de Ricardo Lea y otros. El test de evaluación de cálculo, resolución de problemas, autores Nolfa Ibáñez, y el test de Eva Matt, Jesús García y otros, y yo y las matemáticas. Aquí hay algunos desempeños en las matemáticas en que algunos autores y creadores hicieron como para hacer evaluaciones. Y esta sería nuestra presentación, querida profesora. Cristi, una pregunta. Dígame. Nosotros tenemos que decidir en algunos momentos cuáles son las habilidades que vamos a evaluar para poder establecer un plan de trabajo, ¿cierto? Sí. ¿En base a qué? Dependiendo igual del caso, pues, ¿no? ¿Cómo? Dependiendo del caso. Sí. ¿Y cuáles son las habilidades que vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a considerar cuáles vamos a trabajar y cuáles no? Bueno, igual dependiendo del caso. Si es un niño, por ejemplo, que bueno, es que igual hay distintos porque a veces no, bueno, tiene que ver igual con la forma, la observación que ya hayamos hecho, y si el niño le cuesta más la resolución de problemas, más que observar el número, porque igual hay distintos casos. Hay algunos que les cuesta, porque hay algunos que dicen al tiro, ¿cuánto es 2 más 2? 4, y hay otros que como que no les cabe en su cabecita, entonces, o hay otros que el 2 no lo ven como un 2, lo ven como de otra forma, entonces igual dependiendo de qué es cómo el niño ve las matemáticas, porque no todos tienen todos los problemas, y igual algunos que los tienen puntual. Ya, entonces nos vamos a focalizar en qué elementos para poder determinar. ¿Qué tipo de discalculia tendría? Exactamente, súper buena respuesta, Cristi. O sea, nos vamos a ver, vamos a ir a ver el síntoma entonces en este caso para poder determinar cuál es la causa, ¿cierto? Sí, exactamente. Ya, gracias, primero Cristi. tenemos que ver. Muy buena presentación. Chicas, seguimos con el grupo de la Anaís, Scarlett, Alison, Areli y Andrea Carolina. Por favor, tenemos 10 minutos exactos para la presentación, chicas. Así que las dejo para que presenten. Ya, profesora, gracias. Hola, Alison, ¿cómo está? Media resfriada. Ya. ¿Y usted? Bien, gracias. Presente nomás, estamos listas.
Ya. Buenos días, profesora, compañeras y compañeros. Les vamos a mostrar el resumen de dificultades del aprendizaje matemático. Mi grupo está compuesto por Anaís, Scarlett, Areli, Andrea, Carolina y Alison Álvarez. Ya, la matemática es una de las materias que más les puede complicar a los niños y niñas, ya que estas no son fáciles de entender y se requiere de un grado de maduración neurobiológica para poder realizar significados abstractos, codificación y decodificación de símbolos, y poder establecer una relación entre estos. La evolución del concepto, Henschen, la discalculia como derivación de acalculia o ceguera para los números, la discalculia o dificultad en el aprendizaje de las matemáticas es una condición neurológica que dificulta la comprensión de las matemáticas y tareas que involucren las matemáticas. Beger dividió entre acalculia primaria, que es un transformo puro del cálculo sin afección del lenguaje, y la segunda lleva afectada otras áreas verbales del espacio temporal. Coles propone una teoría más interactiva en la que define DEA como base experimental, donde se dice que los factores actitudinal y motivacional. Herzmann piensa que la calculia estaba determinada por un daño neurológico relacionado con el síndrome de Hetman, en conjunto de la agónica digital, la ausencia de diferencial izquierda-derecha. Koch piensa que es un trastorno genético o congénito que tiene relacionado con ello la maduración de las habilidades matemáticas adecuadas a la edad de los niños. El enfoque psicopedagógico: para poder tener un diagnóstico hay que tener en cuenta los siguientes criterios. Matemática significativamente inferior a lo esperado a su edad y está por debajo del nivel del funcionamiento intelectual del estudiante. Además de tener en cuenta que este trastorno no se debe diagnosticar en la enseñanza primera. Thorndike, esta teoría fue fundamental para el diseño del currículo de las matemáticas y es una teoría conductista que hace que sea un aprendizaje más pasivo. Browell dice que es importante un aprendizaje significativo cultivando la comprensión y no la realización mecánica de un cálculo. Piaget considera que para las matemáticas básicas se necesitan prerequisitos para realizar la comprensión del número y la medida. Ausubel, Brunner, Gagné y Vygotsky, ellos se preocupan más por comprender lo que hacen los niños cuando realizan una actividad. Bueno, no voy arriba. Ya. La acalculia es la alteración en las habilidades y procesamiento matemático debido a lesiones cerebrales, y la discalculia es una dificultad de aprendizaje de carácter persistente y específica en matemáticas. Se manifiesta con dificultades para comprender y realizar cálculos matemáticos. Los tipos de discalculia que podían ocurrir de forma aislada o en combinación: tenemos la discalculia verbal, que se trata de la dificultad para nombrar cantidades, números, para usar los términos y las relaciones. La discalculia practognóstica hace referencia a dificultades para enumerar, comparar o manipular objetos matemáticamente. La discalculia léxica, dificultad para leer símbolos matemáticos. La discalculia gráfica, dificultad para escribir símbolos matemáticos. La discalculia ideognóstica se centra en la capacidad de hacer operaciones mentales y comprender conceptos matemáticos abstractos. Y la discalculia operacional es la ejecución de operaciones y
cálculos numéricos. El aprendizaje de las matemáticas está estrechamente ligado al desarrollo cognitivo. Para que puedan aprender ciertos conceptos matemáticos, es necesario que se produzca la maduración de las estructuras cerebrales. El pensamiento matemático es un pensamiento que se va desarrollando poco a poco y es un proceso evolutivo. Hasta que no se alcanza la madurez necesaria, no se pueden alcanzar ciertos aprendizajes. Como acotación, cada niño o niña sigue su propio ritmo. A veces la dificultad del aprendizaje de las matemáticas pueden estar ocasionadas porque todavía necesitan madurar y alcanzar el desarrollo pertinente. Las dificultades relacionadas con la estructuración de la experiencia matemática. Los aprendizajes matemáticos constituyen un aprendizaje secuencial y progresivo. Quiere decir que estos aprendizajes se apoyan uno del otro. Cuando aparecen dificultades que no se solucionan bien y quedan conceptos por aprender o competencias matemáticas por desarrollar. La dificultad en la resolución de problemas. Existen dificultades en la comprensión y resolución de problemas. La resolución de problemas es parte de la interpretación y comprensión de los mismos. Para interpretar la información del problema, se ponen en marcha una serie de habilidades lingüísticas que suponen la comprensión y la asimilación de conceptos y procesos relacionados con la simbolización, aplicación de reglas y la decodificación o traducción de un lenguaje a otro. Los niños que tienen dificultad en la resolución de problemas fallan en la comprensión, en la representación y en la selección de operaciones y no en la ejecución. Una vez que saben lo que tienen que hacer, no encuentran dificultades. Las áreas de dificultad: trastorno del cálculo, destreza lingüística, tenemos deficiencias relacionadas con la comprensión de términos matemáticos y la conversión de problemas en símbolos matemáticos. Destreza de percepción, dificultad de la capacidad para reconocer y entender símbolos y para ordenar grupos de números. La destreza matemática, dificultad con las operaciones básicas y su secuencia. Suma, resta, multiplicación y división. Y en la destreza de atención, dificultad en copiar figuras y observar los símbolos operacionales correctamente. Para tratar estas dificultades, debemos considerar vincular los contenidos matemáticos a elementos cotidianos, tratar de contextualizar los esquemas matemáticos subiendo los peldaños de la escala de abstracción al ritmo exigido por el alumno, asegurar la asimilación de lo viejo antes de pasar a lo nuevo, asegurar el dominio y enriquecimiento de los códigos de representación de los procedimientos y contenidos, asegurar el dominio y enriquecimiento de los códigos de representación, asegurando que la traducción entre el lenguaje verbal y los códigos matemáticos puedan realizarse con soltura. La evaluación diagnóstica: es importante examinar cómo calcula el aprendiz. En la mayoría de los casos, el alumno sigue los pasos para encontrar la solución. La evaluación formal con test estandarizados contienen referencias sobre los modelos y proporcionan muchos tipos de información. Están clasificados en los test de conocimientos y aptitudes y los test de diagnóstico. La evaluación formal con test de criterio de referencia, pruebas de conocimientos, localiza las áreas problemáticas generales y aptitudes de diagnóstico que se centran en dificultades más específicas. La evaluación formal implica examinar muestras de trabajo diario del alumno o utilizar pruebas confeccionadas por el profesor mismo. Es
es esencial para controlar la evolución de los alumnos y para identificar áreas problemáticas específicas se deben seguir 4 pasos para la confección del test. La primera es seleccionar una jerarquía que incluya el área del contenido que se quiere evaluar, decidir qué habilidades necesitan ser evaluadas, establecer preguntas que cada habilidad dentro de la gama seleccionada y puntuar el test e interpretar el resultado del alumno. El diagnóstico valora los niveles de ejecución que el alumno presenta en las tareas escolares, informarnos sobre su trayectoria escolar, conocer su nivel de desarrollo intelectual y actitudinal, analizar las dificultades que presenta el alumno para planificar la enseñanza. Para diagnosticar la intervención es necesario la exploración neurológica, exploración psicológica, exploración pedagógica y social. ¿Cómo intervenir? A través de clasificación de la estructura y la exigencia, estructuración de cada sesión, estimular la participación activa e independiente en el proceso de aprendizaje, principios de la enseñanza terapéutica y pruebas y exámenes. Los test psicopedagógicos para evaluar el desempeño de las matemáticas tenemos el test de Benton, que evalúa el conocimiento matemático. El objetivo es evaluar la capacidad y la habilidad del niño en cuanto al cálculo oral y escrito, contar series numéricas y resolución de problemas. 2, tenemos el test de precálculo, que el objetivo es evaluar el desarrollo del razonamiento matemático. 3, el test de comportamiento matemático, que evalúa la parte de la conducta matemática, quiere decir razonamiento, los símbolos numéricos, operar y utilizar el cálculo dentro de la estrategia que implica resolución de problemas. El 4, test de evaluación del cálculo y resolución de problemas. El objetivo es evaluar competencias matemáticas básicas y el desarrollo de la valoración de las capacidades matemáticas. Y el 5, que es Yo y la matemática, que el objetivo es explorar la relación que tiene el niño con la matemática y evaluar la percepción que tiene el sujeto de cómo las personas confían en sus posibilidades. Y esa ha sido nuestra presentación. Súper completa, Alison, la presentación. Una pregunta. En la evaluación informal dice que uno de los elementos por los cuales tenemos que realizar la evaluación informal es poder controlar la evolución de los estudiantes. ¿Qué significará esto? ¿Por qué tenemos que estar evaluando la evolución de los estudiantes? ¿Puedo responder yo? Soy Anaís. Espera un poquitito, deje que la Alison responda. ¿Cómo era la pregunta, profesora? Disculpe. ¿Por qué es necesario poder evaluar o controlar la evolución de los estudiantes? Porque así como vamos controlando como... A ver. Ay, ¿cómo lo puedo explicar? ¿Para qué evaluamos? Para saber el rendimiento que tiene el alumno. ¿Ya? Y si vemos las capacidades. Las capacidades, por ejemplo, el rendimiento, y si vemos que no hay avance, ¿qué podemos hacer? No sé, podemos adecuar. ¿Ya? Como el método. ¿El método de trabajo que vamos a aplicar? Sí, podemos adecuar cómo trabajar con ese alumno para que él capte la atención y pueda ir mejorando en su rendimiento. Sí, exactamente. Súper buena respuesta, Alison. Muchas gracias por su trabajo. Gracias, profesora. Buen trabajo a todos los grupos que presentaron, chiquillas. Nos vemos y seguimos el jueves con los demás grupos. Traten de sintetizar un poquitito y de no hacer tanta lectura.
En general, la presentación es súper completa. Felicitaciones por el trabajo y nos vemos el jueves, ¿ya? Me quedo con la Daniela Muñoz y la Ángela Casanova, por favor. Con los demás nos vemos el jueves. Chao, Chao, chicos. profe. Cuídense, profe. nos vemos, cuídense. Chao, profe. Chao. Ángela Casanova y la Daniela Muñoz, por favor, se quedan. Pero estoy aquí, Ok, contigo en el baño, pero estoy. ok.